sublime gracia del Señor. Vamos con esta serie de enseñanzas sobre la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras. Inspiración plenaria y verbal de las Escrituras. La semana pasada, a refrescarle la memoria, hablábamos de la autoridad de las Escrituras y decimos que este asunto tiene dos caras. Uno, cuando se le quita a la Biblia. Recordemos que el Señor dice en su palabra que no le podemos quitar ni añadir a su palabra. Entonces, en primer lugar, cuando se le quita la Biblia, se está minando su autoridad, porque los escritos son autoritativos. Los escritos, si confiamos en la inspiración de la palabra de Dios, debemos entender que toda ella es la palabra de Dios y que los atributos de Dios son los mismos atributos que tiene su palabra. Dios es infalible, Dios es santo, Dios es perfecto. Lo mismo las Sagradas Escrituras. Son perfectas, son infalibles, son inerrantes, son santas. Nunca van a pasar de moda. Bueno, cuando hablamos de Escritura no nos referimos a este libro. Porque lo que tenemos acá es una traducción. Cuando hablamos de Escritura nos referimos a los escritos originales. Es decir, los escritos del Antiguo Testamento en hebreo y arameo y los escritos del Nuevo Testamento en griego. Lo que tenemos es una traducción, esto no es una clase de bibliología, pero debemos tener claro que nosotros no tenemos los escritos originales en la mano. Tenemos es una traducción. En este momento no hay escritos originales, no existen. Lo que hay son copias que se han podido mantener algunas a lo largo del tiempo, se han podido preservar y las traducciones han surgido de esas copias. Entonces, por eso nuestro deber como creyentes es profundizar en el estudio de las Escrituras. Por eso, ninguna traducción es infalible. Nuestro deber es escarbar, profundizar, estudiar, escudriñar para llegar a la verdad. ¿Hay traducciones más confiables que otras? Sí. Nuestra traducción, la Reina Valera del 60, es confiable. Y por la misericordia de Dios ha preservado su palabra a lo largo del tiempo. De manera que si bien lo que tenemos es una traducción, podemos confiar en esta traducción porque Dios la ha preservado a lo largo de los siglos. Entonces, la autoridad de las Escrituras radica en el hecho de que es el aliento mismo de Dios. No son cuentos, no son historias que a alguien se le ocurrió escribir. Es la palabra inspirada de Dios. Y si Dios habló, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Creer en primer lugar y obedecer. Porque la desobediencia se fundamenta en la incredulidad. Cuando Dios dice en su palabra, párate de cabeza, por ejemplo, y yo no lo hago, es porque yo no creo. Cuando la Biblia dice, hombre, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia, yo no lo hago, es porque en realidad yo no creo. O sea, no me estoy tomando en serio lo que Dios dice en su palabra. Bueno, lo que pasa es que Pablo estaba exagerando. ¿Sí? Pablo estaba exagerando. Yo lo que pienso es que esos escritos son para esa época, el tiempo, la cultura, el mundo ha evolucionado y pues vemos la Biblia como un libro anticuado. Pero cuando el Señor dice cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, quiere decir exactamente eso, que se va a acabar el universo y su palabra va a seguir en pie. Y lo que hoy es pecado, era pecado hace 2000 años. Cuando Dios dijo, no adulterarás, el adulterio era pecado. Hoy en día, aunque la sociedad lo justifique y aunque derivándose de ese pecado, haya muchos pecados de índole sexual, hombre con hombre, mujer con mujer, cucho con niña, el ser afeminado, que es un pecado sexual, no se necesita ser gay para pecar. ¿Sí sabían eso? Pablo habla de los afeminados.
No se necesita ser homosexual para pecar. El homosexualismo es pecado, pero ser afeminado también. No, pero es que él no es gay, le gustan las mujeres, pero es afeminado. No es un varón. Es afeminado, es delicado. Eso no está bien para un hombre. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Así de sencillo. Porque en el mundo nos bombardean con el cuentico de que el género es un constructo social, es la sociedad la que nos impuso esos roles. Entonces el hombre tiene que ser hombre porque la sociedad se lo impuso, y la mujer tiene que ser delicada porque la sociedad se lo impuso. No, es el diseño de Dios. Por eso la Biblia condena a los afeminados. Yo tengo un hijo, no, pero es que él no es gay, y lo que pasa es que es delicadito y es suavecito. No está bien, es pecado, y Pablo dice, no entrarán en el reino de los cielos. Si usted tiene un hijo, sobrino, un familiar así, ore por él, y si puede hablarle, háblele. Porque no se necesita ser homosexual para ir al infierno. Siendo afeminado, se puede ir. Es pecado no ser un varón, no portarse como un varón. Pablo dice, portaos varonilmente. No estoy hablando de machismo, estoy hablando de conformarnos a la imagen de Jesús. Pero a nosotros nos vendieron un Jesús afeminado, el catolicismo romano, lindo, bonito, con una piel de porcelana, pelo largo, ojos claros, rubio, delicado. No, Jesús de la Biblia es un varón, un hombre de verdad. El hombre por excelencia, el Hijo del hombre. Entonces ahí les dejo esa perla. No es que es que mi hijo es delicadito y así, todo suavecito y muy apegado a la mamá. ¡No! Es pecado. No entrarán en el reino de los cielos. El hombre tiene que ser un varón. ¿Y cuál es el ejemplo de varón? Jesús. Y después Pablo. Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy del Señor. Y Pablo era un varón. Usted no ve un Pablo delicado, usted ve un Pablo en su lugar. Entonces tenemos que obedecer la Biblia. ¿Por qué? Porque es la autoridad, es la palabra de Dios. No estamos autorizados a mutilar la Escritura, a decir, este texto no me gusta. Romanos 9, Efesios 1, la predestinación. No, pues yo no creo que haya predestinación. ¿Por qué? No, porque yo no creo. No, bueno, pero ahí está. Ahí está, Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Bueno, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo, mi amor? En Cristo Jesús, dice la palabra del Señor, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿No está ahí la lección? ¿Dios elige o no elige? ¿Por qué a la gente le cuesta tanto entender que Dios elige? Podemos creer que Dios eligió ¿a quién? A Abraham, ¿cierto? Había muchos caldeos. En Ur había muchos caldeos y seguramente mejores personas que Abraham, porque la salvación es por gracia. ¿Por qué escogió a Abraham? De entre los hijos de Abraham, escogió a Isaac, porque Abraham no solamente tuvo a Isaac, antes de Isaac tuvo a Ismael. Escogió a Isaac. Antes de que Isaac naciera, oído, antes de que de Isaac naciera, Dios le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Y por qué en Ismael no? Eso es discriminación. En el vocabulario hoy, eso es discriminación. Dios eligió a Isaac antes de que naciera. Y cuando aún no habían nacido los dos niños, dice Romanos 9, Dios había dicho, el mayor servirá al menor. ¿Por qué? Si la tradición era que el primogénito era el que heredaría la bendición y el menor le serviría. Y el Señor dice, no, en tu vientre hay dos naciones, le dice a Rebeca, y el mayor servirá al menor. No habían nacido. Pablo dice, no habían hecho ni bien ni mal. No había méritos allí. Eran dos pecadores. Sin embargo, Dios había dicho, Jacob. De entre los hijos de Jacob, el mayor era Rubén. ¿Por qué Rubén no heredó la promesa? ¿Por qué la heredó Judá? ¿Por qué Judá heredó la promesa? Y la heredó de una relación ilícita con su nuera,
se acostó con su nuera por accidente, pensó que era una prostituta, y de ahí vino la promesa del Salvador. ¿Dios elige o no elige? De entre las tribus de Israel eligió Judá. De entre el pueblo de Israel eligió una tribu para que le sirviera, la tribu de Leví. De entre los hijos de Isaí eligió a un hombre, David, el menor, el que estaba marginado, el que no tenía cara de guerrero ni fuerza de guerrero para ir a la guerra, valga la redundancia, eligió a David. De entre los hijos de David no eligió al mayor, que era Amnón. Amnón murió asesinado por Absalón. ¿A quién eligió? Al hijo de una relación ilícita con Betsabé. De entre todas las mujeres de Israel, eligió a una extranjera, Rahab la prostituta. Rahab la prostituta es tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo. De entre todas las mujeres de Israel, eligió a una mujer llamada Ruth, que no era israelita, era moabita. Igual que Rahab era cananea. ¿Por qué? Porque Dios nos está mostrando que no depende del hombre, es su elección soberana, y esto exalta la gloria de Dios. Si hubiera elegido a un israelita, todos diríamos, pero es que lo eligió porque era del pueblo escogido de Dios. Es que Dios nos está diciendo, dándonos bofetadas todo el tiempo, tin, no depende del hombre, depende de mí. Génesis capítulo 6 dice, Noé halló gracia a los ojos de Dios. No es que lo escogió porque era bueno, no, la Biblia dice que halló gracia, lo escogió por gracia. Entre todos los hombres de la tierra, escogió a Noé. ¿Sí? Los discípulos del Señor no eran, si hubiera sido yo hubiera escogido a los maestros de la ley, ¿cierto? Fariseos, los escribas que tenían más conocimiento de Dios, escogió pescadores, escogió un guerrillero, que era celote, escogió a un ladrón, Judas, escogió a un publicano como Mateo, un traidor a la patria. Y les dice claro y raspado, no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. La Biblia lo dice, en amor habiendo sido predestinados. ¿Existe o no existe la predestinación? Habiendo sido predestinados para ser hechos hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Pero la gente dice, eso no es, la predestinación no existe. Ahí está. No, pero es que Él nos elige según su presciencia. Porque Pedro dice que fuimos elegidos según su presciencia. Y la presciencia es que Dios tiene una bola de cristal y mira al futuro y dice, Marora se va a portar bien, sí, la voy a elegir. Eso se llaman obras. ¿Nos elige según nuestras obras? ¿O nos elige por su amor eterno? La Biblia lo dice claro. Además no dice elegido según su presencia por obedecer. Dice elegido según su presciencia para obedecer. Éramos desobedientes y nos eligió para que le obedezcamos. No hay mérito en la salvación, hermano. Pero esto es una bofetada para el orgullo humano. La Biblia lo dice. Autoridad de las Escrituras, yo no lo creo. Entonces el problema lo tienes tú. Cuando uno no se sujeta a la Biblia no es porque la Biblia tenga un problema, porque la Biblia tenga una limitante a la hora de yo entenderla. No, el problema lo tengo yo. Por ejemplo, yo voy a África y allá hay muchos dialectos. Y resulta que yo no entiendo ninguno. ¿Quién es el del problema? ¿Ellos? Su idioma, no, el problema lo tengo yo, que fui a un país sin tener la capacidad de entender lo que hablan. ¿Yo qué tengo que hacer? Prepararme para viajar a ese país y después sí entender lo que ellos dicen. Yo vengo a la Biblia, no, esto yo no lo puedo entender. El problema es la Biblia. El problema lo tengo yo. Yo tengo que escarbar, profundizar, llenarme la palabra de Dios, orar, pedirle al Espíritu Santo que me hable y después decir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sí, Señor, la Biblia enseña que Dios es soberano a la salvación. Bueno, esto no es parte de este tema, pero sí nos enseña que la Biblia es suficiente, es autoritativa. Entonces, ¿cómo hace un adúltero para dejar a la mujer que no es su esposa? ¿No adulterará? No, para mí no, eso no. Entonces uno le dice, pero el adulterio es pecado, querido amigo. Ahí está en la Biblia. ¿Por qué no aplicamos la misma lógica para las doctrinas
complejas o difíciles de la Escritura. La predestinación, la elección incondicional, la expiación limitada, los 5 puntos del calvinismo no son fáciles, pero están en la Biblia. Están en la Biblia. Están en la Biblia. Entonces, la Biblia tiene autoridad. Yo no estoy autorizado para quitarle, para domesticarla según mi criterio. Entendamos esto. Ni tú ni yo nos las sabemos todas en materia escritural. Somos unos ignorantes de la palabra del Señor y yo me involucro ahí. Entre más aprendo de la Biblia, más me doy cuenta que soy un ignorante. Esta semana aprendí algo nuevo y eso fue una bofetada en la cara para mí. Fue como si me hubiera caído una montaña encima y me di cuenta de lo mal y lo ignorante que soy. Y se lo digo con todo el corazón. Mi esposa, mi amor, no se sienta tan mal, no, mi amor, es que es verdad. Pero hay personas que dicen, no, eso no. Pero ¿cómo que no? Investiga. Sométete a la Escritura. Entonces, por un lado, está violar la autoridad de la Biblia cuando nosotros le mochamos a la palabra de Dios. ¿Sí? No estamos autorizados para hacer eso. Pero, por otra parte, la contraparte de esta enseñanza es que la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. ¿Qué nos enseña eso? Si una tentación es restar de la Biblia, otra es añadir. Recordemos, el Señor dice en el libro de Apocalipsis, no podemos quitarle porque no me gusta. A mí hay cosas en la Biblia que me pegan. El orgullo. No, pues es que como yo tengo orgullo, entonces voy a quitarle este pedacito. Pablo dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. No, ese pedazo no me gusta. Se lo voy a mochar porque en mi vida hay orgullo. Me señala. A mí no me gusta que me estén señalando mi pecado. ¿Será? ¿No? Ahí está. ¿Qué debo hacer yo? Someterme a ello. No se lo puedo quitar. Por otro lado, la tentación es añadirle. Es añadirle. Entonces, ustedes le preguntan a un católico romano, ¿usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Y él le va a decir, claro, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Usted le pregunta a un testigo sin Jehová, la Biblia es la palabra de Dios. Usted le pregunta a un mormón, la Biblia es la palabra de Dios. Usted le pregunta a un musulmán, que si la Biblia es la palabra de Dios, iba a decir, claro, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces son nuestros hermanos. No, Señor. Usted le pregunta a un pentecostal o carismático si la Biblia es la palabra de Dios y él va a decir, sí, la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué nos diferencia? ¿O qué es lo que la Biblia enseña? Suficiencia de las Escrituras. Se añade a la palabra de Dios cada vez que se exaltan otras palabras meramente humanas al mismo nivel. Si la palabra de Dios es divina, o sea, tiene un origen divino porque es exhalada por Dios, Dios exhalada, ¿sí? Fue soplada por Dios, es la palabra que desciende del cielo. Atribuirle a lo que el hombre dice o hace la misma autoridad, la misma posición, es violar la suficiencia de las Escrituras. Entonces le preguntamos al católico, ¿la Biblia es la palabra de Dios? Claro. Pero también, oiga, ¿cómo que pero también? Sí, pero también la tradición. Y también el magisterio. ¿Qué es el magisterio? El magisterio es la autoridad del Papa, ¿sí? Que según ellos desciende del apóstol Pedro. La autoridad del Papa para ellos decir una cosa u otra y que eso sea reconocido como palabra de Dios, infalible. Eso es el magisterio. Entonces para ellos la tradición es palabra de Dios y lo que el Papa dice es palabra de Dios y se parece mucho al apóstol que queda por ahí por los lados del Erasmo Meós, que se cree el Papa porque todas las burradas que dice la gente las tiene que creer. ¿No es lo mismo? Tenemos la lógica nosotros para señalar a Roma. Y se nos abre la boca señalando al catolicismo romano. No, el Papa, uy, ahorita está enfermo el Papa Bergoglio, está enfermo. Si pueden oren por él, a ver si algún día se convierte y no sea para el infierno.
Tenemos la lógica para señalar a Roma, ¿no? No, pero mire que la tradición y la toda obra, lo que el Papa dice, los concilios, no, eso no. ¿Y por qué al apóstol no lo señalamos? No sé, ¿no es eso hipocresía? O sea, cuando un apóstol viene y empieza, así dice el Señor, y empieza a hablar, llámese el que se llame. Recordemos, este libro está por encima de cualquiera, de tú, de ti, de mí y de cualquier apóstol. ¿Por qué no aplicamos la misma lógica? Porque cuando un predicador está orando y dice, el Señor me está hablando, así dice el Señor, ¿por qué no aplicamos la misma lógica? O sea, en el Papa está mal, pero en los pseudoevangélicos no está mal. ¿Es que ellos tienen corona o qué? Está mal. No podemos exaltar palabras humanas al mismo nivel de la Biblia, porque la Biblia tiene un origen divino, y lo que tú y yo decimos, no, somos humanos, una raza caída. Entonces, no, violamos la suficiencia de las Escrituras. Cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras es que queremos decir que ellas son todo lo que necesitamos para fines religiosos. La Biblia no es suficiente para preparar un arroz con leche. No, es que el pastor dijo que la Biblia es suficiente para todo. Entonces, ahora me voy a ir a la casa, voy a hacer un arroz mixto y voy a buscar en la Biblia la receta. No. Voy a arreglar el carro. No tengo ni idea de mecánica, pero voy a buscar en la Biblia porque la Biblia sirve para todo. No. La Biblia es suficiente en su campo. ¿Cuál es el campo de la Biblia? El plan de Dios para salvar al hombre. Es suficiente. Si yo quiero saber cómo ser salvo y cómo relacionarme con Dios, ¿a dónde debo ir? A la Biblia. A la Biblia. A las Sagradas Escrituras. No hay otro lugar aparte de la Escritura a donde yo deba ir. Y como dijeron los reformadores, toda la Escritura y solo la Escritura. Sola Escritura. Por ahí está. Miren, primera, sola Escritura. ¿Qué quiere decir eso? Que fuera de la Biblia no hay nada, no hay nada, no hay enseñanza que esté más allá de la Escritura. Es decir, ahora entonces están los extremistas que no les gusta someterse ni a la iglesia ni al pastor. No, a mí, yo solamente la Biblia, solamente la Biblia. Pero eso no quiere decir eso. Cuando hablamos de sola Escritura quiere decir que toda enseñanza tiene que tener como base la palabra de Dios. Si lo que yo les estoy diciendo a ustedes no tiene fundamento bíblico, ustedes están en toda la libertad de no creerlo ni obedecerlo. Porque no está en la Biblia, no tiene fundamento en la Biblia, no se ha explicado basado en la Biblia. Por eso toda predicación que no tenga una base bíblica, que no tenga como personaje principal a Cristo, no es predicación. Y ahí entran el 90% de las predicaciones del día de hoy, que solamente le hablan al hombre. Y el Señor te va a levantar y Él te va a bendecir y te va a dar lo que Satanás te quitó. Tienes que arrebatarle al diablo y tienes que creer. Cree, así como ese niño le entregó a Jesús los 2 panes y los 5 peces, o los 5 peces y los 2 panes, se los dio al Señor porque creyó. Y el Señor le multiplicó. Viene la bendición para ti, créelo, dile al que está a tu lado, aleluya. Yo podría ser predicador pentecostal y sacarle la plata a la gente. Y la gente, ¡wow! ¡Aleluya! ¿Habló Dios? No. ¿Usaron la Biblia? Sí. Pedacitos, fragmentos de la Escritura para justificarle el atraco, la manipulación. ¿Cuál era el tema central de esa predicación? El hombre, no Cristo. El hombre, tu necesidad, tus sueños, tus anhelos, tus deseos, pero Cristo por ninguna parte. Y David mató a Goliat, y David era un pastorcito de ovejas, y el Señor lo exaltó y lo llevó a lugares más altos. El Señor te va a llevar a ti a nuevos niveles, pero tienes que creer. Y David fue y agarró las 5 piedras, la piedra de la fe, la piedra de la santidad, la piedra de la oración, la piedra del ayuno, la piedra del diezmo, y le pegó a Goliat y lo derribó. Goliat, ¿cuál es tu Goliat? El Señor lo va a derribar por ti porque Él pelea tus batallas. Aleluya. ¡Ah!
¿Cuál es el tema central de esa falsa predicación? El hombre. Tus sueños, tus deseos, tus anhelos, tu éxito. ¿Se habló de pecado? No. ¿Se habló de santidad? No. ¿Se habló de arrepentimiento? No. ¿Se habló de Cristo? Sí, para justificar la mentira. Pero citaron en la Biblia. Claro, es que ustedes creen que Satanás, cuando tentó a Jesús, ¿qué utilizó? Satanás le llegó a Jesús con el escrito está, ¿sí o no? Señor, si eres el Hijo de Dios, tírate. Porque la Biblia dice que Él va a enviar a sus ángeles para que te tomen en sus manos y tu pie en otro pie. ¿Lo dice la Biblia? Sí. Satanás utilizó la Biblia. Satanás, la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, Satanás y sus ministros se disfrazan como ángeles de luz. Usan la Biblia así, tuercen la escritura. ¿Cuál es el tema de la Biblia? Cristo. Dice, les voy a dañar la predicación de David y Goliat, se la voy a dañar. ¿De qué habla la historia de David y Goliat? Dios salvando a su pueblo a través de un inútil, de un jovencito por el que nadie daba un peso, un joven por el que nadie daba un centavo. Cuando él llegó y dijo que iba a matar a Goliat, la gente se burló de él. Hoy se burlan de ti, pero el Señor te va a exaltar. No. Dios salvó a su pueblo de sus enemigos. Ese es el tema. ¿Cómo lo salva hoy de nuestros enemigos? A través de Cristo. Nuestros enemigos, el pecado, Satanás, el mundo. Y así lo aplico a nuestra situación actual. Ahí hay un poquitico de cómo preparar un sermón. Tema central, Dios salva a su pueblo. ¿Cómo lo aplicamos? Dios nos salva hoy. ¿A través de qué? De Jesucristo. ¿Quiénes son nuestros enemigos? El pecado, Satanás, el mundo, la carne. ¿Quién era nuestro enemigo mortal antes de Cristo? El diablo. Nadie pudo hacerle frente a Goliat. No había nadie en el pueblo de Dios que le hiciera frente. Dios utilizó a alguien por el que nadie daba un peso para salvar a toda una nación. Nadie daba un peso por Jesús. Murió en la cruz como un delincuente, pero trajo salvación a su pueblo. David es tipo de Cristo. Entonces, la escritura es suficiente. No tenemos que hablar con las historias, esas payasadas del Evangelio de la Prosperidad, que nos eleven el ego y nos llenen de ilusiones falsas. Eso es más falso que la lotería, hermano. Te la vas a ganar. Ay, hermano. Señor, te va a hacer rico. Miren, ¿cuánto rico hay aquí? Alcen la mano. El que tenga 50 millones en el banco ya, para gastárselos, ¿no? No, que yo tengo 50, pero es mi capital. No, que tenga 50 millones ya diga, me los voy a gastar. No los voy a despilfarrar. Nadie. Entonces, ¿cuál es rico? El rico que enriquece el Señor que está allá arriba, saqueando a la gente, que está al otro lado, saqueando a la gente. Y los incautos ahí, sí, yo soy David. Uy, ven. ¿Por qué lo digo? Por experiencia, hermano, porque yo era de los que iba y tiraba plata allá en el altar. Uno corría como loco. Uy, voy a correr rápido para no quedarme sin la bendición. Uy, el que más rápido llegara a tirar el billete, más bendecido. Fantasías animadas de ayer y de hoy. ¿Sí recuerdan? Los Looney Tunes. El pájaro loco. Toda la escritura y solo la escritura. Todo lo que Dios ha querido revelar al hombre para que obtenga su salvación y desarrolle su vida de fe, ¿dónde está recogido? En la Biblia. Yo quiero ser salvo. ¿Qué debo hacer? Ir a la Biblia. Ir a la Biblia. Ir a la palabra del Señor. Ahora, yo ya soy salvo. Creí en Jesucristo. Soy hijo de Dios. He nacido de nuevo. ¿Ahora qué hago? Ya Dios me salvó. Quiero seguir a Cristo donde quiera que Él vaya, donde sea que Él me mande. Yo quiero, pero ahora ¿qué hago? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé quién es Dios? ¿Cuáles son sus mandamientos? Lo que Él espera a mí. ¿A dónde voy? A la Biblia, a las Sagradas Escrituras. Entonces, para ser salvo, necesito la Biblia. Para ser santo, necesito la Biblia. Solo la Biblia, nada más. La ortodoxia
Recuerdan que la ortodoxia es lo que se conforma con el dogma de una religión y un dogma es una verdad innegable. O sea, la ortodoxia es ser radical en lo que creemos. La ortodoxia cree que la revelación especial de Dios se cerró cuando se completó el canon bíblico por allá en los años 1600 cuando el tirano mandó. Entre el año 95 y el 100, que es la fecha de la que data el libro de Apocalipsis, que es el último libro que se escribió en la historia, escrito por el apóstol Juan. Entonces, allí se cerró el canon, porque ellos eran los hombres autorizados por Jesús para traer las palabras de Dios. Murió Juan, se acabó la revelación. Se acabó la revelación. Lo que enseñan estas sectas que violan la suficiencia de las Escrituras es una contradicción y un absurdo. Porque si lo que el apóstol dice es la palabra de Dios, pues yo no tengo que leer la Biblia. Sencillamente compro ese almanaque, ese póster que venden, y me pongo a estudiar el póster y tiro este libro a la basura, porque o le pego aquí al final, después de Apocalipsis, y le pongo primera del apóstol oriundo de Brasil, pin, allí, y la pego. Y cuando vaya a predicar digo, bueno, hermanos queridos, les invito a que busquen en sus Biblias la primera carta del apóstol procedente de Brasil. ¿No? ¿Por qué no hacen eso? Cuando van a predicar, ¿qué citan? La Biblia, ¿cierto? ¿Por qué no? Pero entonces vienen y le dicen a uno que Dios está hablando a través de esas personas hoy. No, nada más alejado de la realidad. Este libro, estos 66 libros, los 29 libros 27 libros del Nuevo Testamento, con los 39 del Antiguo no tenemos casi problema. El problema es con los del Nuevo Testamento. Con los del Nuevo Testamento, bueno, el que no cree en la palabra tiene problema con todo, ¿no? Pero nosotros tenemos problema con el Nuevo Testamento porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Hay diferentes textos, el texto crítico, el texto recibido, entonces le mochamos, le añadimos. El canon se completó en el primer siglo, no hay más escritos bíblicos, no hay más, no hay más, no hay más. Pero esta no es una clase, me gustaría profundizar, hermanos, de verdad que sí, pero esta no es una clase de bibliología. ¿Y qué con los deuterocanónicos? ¿Y qué con los libros que no son, bueno, los deuterocanónicos es que no son inspirados, pero no quiere decir que sean satánicos? Ahí tenemos Macabeos. Macabeo nos sirve como libro de historia, pero hay otros libros que realmente atentan contra la Biblia. Ese es el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas. Libros que no fueron cartas o libros que no fueron reconocidos por la iglesia del primer siglo ni por los apóstoles. No son reconocidos, hay que tirarlos a la basura, no sirven. Al contrario, atentan contra la doctrina de la Biblia. El canon se cerró, queridos hermanos y amigos. Si quieren que Dios les hable, porque hay gente que dice, a mí el Señor me habla, así como cierta predicadora, Yesenia Ten, que dice, momento, el Señor me está hablando y me dijo que pare la predicación ya. Y yo dice, uy. Entonces vamos a terminar ya la predicación. Uy, pero le ganó a Jesús, que Jesús oraba en las madrugadas para ser direccionado por el Espíritu. No, ese es como que tiene un micrófono directo con el cielo. Ya, esperen, no, el Señor me dijo que pare ya. No, Dios no habla hoy. ¿Quieres que Dios te hable hoy audiblemente? Lee la Biblia en voz alta. El Señor me está hablando. Y empezamos a leer la Biblia en voz alta para que te escuches y ahí sí vas a oír la voz de Dios. De resto no, solo la Biblia, muchachos, solo la Escritura. Decir que las Escrituras son suficientes es decir que Dios no tiene que dar más palabras para cumplir sus propósitos en el mundo. No hay más libros, no hay más palabras. Hermanos, y entonces los libros que escribió R.C. Sproul, los libros que escribe Sujel Michelén, los libros que escribió Agustín de Hipona, Juan Calvino, entonces los vamos a tirar a la basura. No, es que ninguno de esos libros clama ser la palabra de Dios.
Nuestra confesión de fe de Londres la vamos a tirar a la basura, no porque este libro no clama ser la palabra de Dios. A diferencia de esos falsos apóstoles y pastores que hoy dicen, así dice el Señor, y empiezan a hablar una cantidad de tonterías. No, este libro, si ustedes van al capítulo 1, párrafo 1, que dice, las sagradas escrituras constituyen la única regla suficiente, segura, infalible de todo conocimiento, fe y obediencia a salvadores. ¿Qué dice este libro? Yo no soy la luz es la Biblia. Y los libros de literatura cristiana buenos, siempre que van a la Biblia. Ninguno clama ser palabra de Dios, a diferencia de estas personas y a diferencia del catolicismo romano, que dice que todo lo que el Papa dice es Dios hablando. Pero ese Dios es un Dios mentiroso y falso, porque hubo una vez en la historia que hubo 3 papas y entre los 3 papas se maldecían y se insultaban, y entre los papas decían, no, yo soy el verdadero papa, ustedes son falsos. Y el otro decía, yo soy el verdadero papa, ustedes son falsos. Y el otro también. ¿Quién tenía la razón si todos hablaban en nombre de Dios? Un Dios contradictorio. Es un Dios contradictorio, porque entonces un papa dijo que hay un infierno, porque la Biblia lo enseña, y entonces se levantó este señor Carlos Wojtyla, Juan Pablo II, y dijo, no, el infierno no existe. Pero si es Dios hablando, un día dijo una cosa y al otro día dijo otra. Y ya acabaron con el limbo, sí sabían, ya no hay limbo, ya no existe el limbo. Pero el que lo instituyó, sí. El primer papa, creo que fue Gregorio, en el siglo V, se inventó el purgatorio y el limbo. Entonces, ¿habló Dios o no habló? Sí, habló, pero se equivocó y después se le ocurrió otra cosa. No. Esas personas que hace 20 años nos decían que aquí nos íbamos a llenar de billetes, que íbamos a ser millonarios, que iba la bendición, mejor dicho, no iba a caber el dinero en las casas porque nos íbamos a atragantar de dinero, porque Ureña es la puerta de bendición para Venezuela y toda cantidad de burradas. Yo les digo a ustedes, o sea, pongámosle lógica, pongamos las neuronas a funcionar. ¿Se cumplió o no se cumplió? Y la realidad es una soberbia mentira. No se cumplió. Estamos económicamente hablando, Dios nos ha sostenido a pesar de las adversidades, pero estamos peor que hace 20 años. Y el decir del venezolano es, cuando éramos ricos y no lo sabíamos. O sea que antes estábamos mejor. ¿Y qué pasó con la palabra profética? ¿Dios habló o no habló? No, pero es que el hombre está haciendo su mejor esfuerzo. No, hermano, es que aquel que habla en nombre de Dios y lo que dice no se cumple, ¿qué es? Díganlo duro. Un falso profeta. Si yo soy profeta de Dios y digo que a las 11:59 va a caer granizo, no, pero es que estamos en tierra caliente, no importa. Si Dios ha hablado, a las 11:59 tiene que caer granizo. Ah, pero no cayó, cayó a las 12:30. No, pero se retrasó 31 minutos. Pero es que Dios no se equivoca. Tiene que caer granizo a las 11:59. Cayó a las 12:30. Dios no habló. Porque si yo, no, pero cayó. Lo que importa es que cayó, no, porque Dios no se equivoca. No, pero hay un error de 31 minutos. Hay un error. En estadística se llama eso, error. Hay un error cuando hay un margen de error, precisamente. Hay un error de 31 minutos. Entonces Dios no habló porque Dios no comete errores. Y esta gente vive vendiéndonos patrañas y mentiras, 20 años yo escuchando que la frontera, que mejor dicho, la seguridad, ¿cómo está? ¿Cómo está Cúcuta? Es que veamos la realidad. Hay gente que no quiere ver la realidad porque viven de ilusiones. No, miren, ¿cómo está la situación? ¿Qué pasó esta semana? Entonces, ¿dónde quedó eso de la puerta de bendición y que la gloria de Dios y el Espíritu Santo y bla, 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 bla? Mentiras. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener este principio, sola escritura, solo la Biblia. Si este libro no es la palabra suficiente de Dios, entonces yo puedo añadirle, puedo decir mañana como las sectas,
como hizo David Koresh en Waco, Texas. El Señor dijo que todas las mujeres se van a acostar conmigo, las bonitas y jóvenes, porque no se acostaba con las mayores, eran las bonitas y jóvenes. El Señor me ha dicho que van a ser purificadas a través de un ritual que yo les voy a enseñar en privado. Y la gente le creyó. No, porque él es el profeta de Dios. No, hermano, está en la Biblia, tiene fundamento bíblico la enseñanza, está respaldada por la Escritura, y no solo eso, es lo que la iglesia ha creído en estos siglos, en 20 siglos, sí, entonces lo creo. Debo creerlo porque está en la palabra de Dios. Fuera de la Biblia no hay nada. Lo que Dios desea para el hombre está en la Escritura. Lo que Dios ha escrito para cumplir su propósito en el mundo está en la Escritura. ¿Y eso qué hace? Nos da una fuerte seguridad y confianza. Porque yo a través de la Escritura puedo evaluar al predicador o al profeta, al apóstol, puedo evaluar el mensaje. Pero si yo digo que este libro no es suficiente, hoy en el púlpito se me ocurre inventar algo. El Señor me está diciendo, ¿quieres que Él derribe tus gigantes? ¿Quieres matar a Goliat? Trae tu ofrenda más grande, lo que tengas en la cartera, no importa, tráelo al altar. Y ahí va la gente. Ahí va la gente, oiga, sí, no. Como decía un señor esta semana, no, pero es que la Biblia sí enseña que tenemos que dar el diezmo y darle todo al apóstol, porque mire, la gente le llevaba a todos los apóstoles y Dios mató a Ananías y Zafira porque no lo hicieron. Hombre, eso es agarrar la Biblia y hacer maromas con ella. Y recordemos en primer lugar que no hay un mandato que enseñe eso, es un texto narrativo. Es narrativo. Judas se ahorcó, vamos a ahorcarnos entonces, ¿sí o no? Vamos a ahorcarnos. David se acostó con Betsabé y no era su esposa, entonces ahora me voy a buscar un amante, porque la Biblia está en la Biblia. Cuando lo que yo veo en un texto narrativo tengo que imitarlo, cuando hay un sublime gracia del Señor.
sublime gracia del Señor.